Petro y la compra de votos de congresistas para que le aprobaran sus reformas. Aquí se lo contamos. Sí, señor. El gobierno Petro puso en marcha una poderosa máquina de sobornos para lograr la aprobación de sus polémicas reformas en el Congreso. Así lo reveló Snyder Pinilla, ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. La plata para hacer los millonarios pagos en efectivo a los congresistas salió, según el exfuncionario, del escandaloso contrato de los carrotanques para llevar agua a La Guajira. Otros sobornos habían sido pagados igualmente a través de negocios similares en la UNGRD. Pobre entidad, ¿en manos de quién vino a quedar? Según, en manos de los funcionarios del cambio, los funcionarios que iban a acabar con la corrupción. De manera que en esta trama de corrupción resultan involucrados los presidentes del Senado, Iván Name, y la Cámara, Andrés Calle, 15 congresistas más y la saliente consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. Esta ovejita resultó siendo la mensajera, la que le llevó los 3.000 millones de pesos que le correspondían a Iván Name, al presidente del Senado. Pinilla también habló del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y se refirió a otros 3 ministerios: Salud, Hacienda y Minas. El exfuncionario además instó a Olmedo López, su ex jefe y exdirector de la UNGRD, para que rompa su silencio. Se conoció que López tiene información que compromete en este escándalo mayúsculo al actual director de inteligencia, Carlos Ramón González, quien se desempeñaba como director del DAPRE. González le daba las órdenes a Olmedo. Eso es lo que vamos a saber ahora que Snyder Pinilla cuente todo ante los fiscales. Según Pinilla, todo comenzó en septiembre de 2023, cuando López le hizo las primeras alertas acerca de las instrucciones que recibió para sacar adelante las reformas del gobierno Petro en el Congreso. La podredumbre, la corrupción, abro comillas. El doctor Olmedo empieza a recibir órdenes de un nivel superior para que empiece a organizar unos temas en el Congreso y pues obviamente él me comenta las diferentes reuniones que tiene y me dice: Snyder, desafortunadamente están queriendo hacer esto, queremos de pronto ver la forma de ayudar a esos temas del Congreso. Yo recibo la instrucción de él, Snyder dice que recibe la instrucción de Olmedo, y ahí arranca esta situación que hoy está pasando, señaló Pinilla. La confesión de Pinilla surgió de una manera inusual. Ocurrió el pasado jueves 2 de mayo a las 2 de la madrugada de forma virtual. Esto fue con la revista Semana, mientras él se resguardaba en un lugar seguro para proteger su vida. Estaba acompañado de su abogado Luis Gustavo Moreno. Pinilla señaló que está seguro de que hay quienes quieren asesinarlo para evitar que cuente toda la verdad ante la justicia, ante el pueblo colombiano. Pero la Fiscalía aún no le ha brindado protección ni a él ni a Olmedo López. Ojalá le brinden la protección, ojalá que la fiscal se ponga la mano en el pecho, se olvide de quién la nombró y se acuerde de la justicia, que ella está para hacer justicia.
Pero Pinilla dio pistas del rol que habría jugado el ministro del Interior en esta trama. Abro comillas. El doctor Olmedo siempre tenía reuniones con el ministro Velasco. Para nadie es un secreto que él es el que maneja los temas del Congreso. Sé que en una o dos oportunidades se reunió con él, que es de donde realmente nace toda esta situación. El doctor Olmedo me da la orden de organizar unos temas y pues yo le hago caso y transmito las órdenes que él tiene y hago que se vuelvan una realidad. Cierro comillas. Una triste realidad para él y también para el país, que cada vez lo desangran más y más. El ex subdirector de la UNGRD, a quien la Fiscalía tendrá que escuchar y proteger de manera eficaz e inmediata, hizo un grave señalamiento. El pago a los congresistas se trató de una política de Estado. Óigase bien, el pago, el soborno a los congresistas se trató de una política de Estado. ¿Y quién es el Estado? El presidente Gustavo Petro. Es decir, una política del presidente. El hombre del cambio. El hombre que iba a acabar con la corrupción. Ahora es el hombre de los sobornos, según Pinilla, ¿no? Una política de Estado para que las reformas fueran aprobadas en Senado y Cámara. Abro comillas. Desde septiembre de 2023, el director Olmedo López dice que debemos estar prestos para unos temas de las reformas que en ese momento se estaban debatiendo en el Congreso junto con algunos proyectos de ley. Me dice, debes estar pendiente porque vamos a hacer algo que no quiero hacer. Pobre gente, ¿cómo los obligan? Y ellos se dejan mandar. Eso me decía él. Eso sí es cierto. Él no quería tampoco hacer ese tipo de cosas, pero me dice que las tenemos que hacer porque es una política de Estado. Tenemos una u otra forma que organizar esos temas, afirmó Pinilla cuando se desahogó con la revista Semana. Abro comillas nuevamente. Sé que algunas de esas reuniones las hizo con el ministro Velasco. No sé con quién más, pero sí sé que había varios ministros y estaba Velasco y se empiezan a organizar esos temas. En septiembre Olmedo ya me empieza a hablar de eso y es donde tengo claro lo que tenemos que empezar a organizar, dice Pinilla. Pinilla también explicó por qué la máquina de los sobornos se activó desde la UNGRD dirigida hacia el Congreso. ¿Por qué precisamente a través de esta entidad? Bueno, aquí lo vamos a saber. Yo se los voy a contar porque Pinilla ya lo contó. Abro comillas. Para nadie es un secreto que en el Senado y la Cámara se lleva la agenda legislativa. Tienen que empezar a cumplirles a las dos cabezas que citan y organizan los debates y las leyes empiezan a funcionar. Sé que estaba la reforma pensional en juego, la reforma a la salud en la Cámara. Sé que estaba un tema de algunos empréstitos del Ministerio de Hacienda, un tema del Ministerio de Minas, porque el país iba a quedar en racionamiento. Tenían que organizar esos temas y hablar con el presidente del Senado y de la Cámara para ir organizando esas cosas. Eso me contaba a mí el doctor Olmedo, aseguró Pinilla, y enseguida agrega, abro comillas, él me dice, en cualquier momento te voy a dar la orden, necesito que empieces a solucionar unas cosas que te voy a ir diciendo. En septiembre, él me fue enviando lo que teníamos que hacer
para poder cumplir a cabalidad con todo esto. Cierro comillas. El testigo estrella de este escándalo de corrupción que pretende aportar las pruebas a la Fiscalía para obtener un principio de oportunidad, habló de reuniones claves en 2023 para que se activara la máquina de los sobornos del gobierno Petro en el Congreso. Yo había escuchado la máquina del tiempo, la máquina para arar la tierra, la máquina para mejorar ciertas condiciones de trabajo, la máquina para excavar y hacer aljibes, pero nunca había escuchado la máquina de los sobornos. ¿Y dónde se crea esta máquina de los sobornos? En el gobierno del cambio, en el gobierno del presidente Petro. Abro comillas. El 25 de septiembre, el director me dice: Snyder, me voy para un desayuno. Llegó el momento que le comenté. Le dije: bueno, listo, sí señor. Espero lo que usted me diga. Sé que él tiene un desayuno en el Tequendama Suite con la doctora Sandra Ortiz y el presidente del Senado, el doctor Iván Name. Cuando él sale, me dice: Snyder, efectivamente, necesito 3,000 millones de pesos que me toca entregarle al presidente Name. Reveló presidente Name. Reveló Pinilla. Necesito 3,000 millones de pesos que tengo que entregarle al presidente Name. Ahí fue donde se activó la famosa máquina de los sobornos. Un aplauso para los corruptos, un aplauso al revés. La máquina de los sobornos. El exfuncionario explicó que su entonces jefe, Olmedo López, también se reunió con el presidente de la Cámara, Andrés Calle. Abro comillas. Sé que se vio después con el doctor Calle cerca de la unidad de riesgo o por ahí, ese mismo día o al otro día a mediodía, el día 27 o 28. Él me dice: listo, Snyder, ya están las dos órdenes, así que por favor tienes que ayudarme a ver cómo sacamos el recurso para poder cumplir. Cierro comillas. Para el doctor Iván Name eran 3,000 millones de pesos y para el doctor Calle eran 1,000 millones de pesos. O sea, tenía que buscar la forma de encontrar 4,000 millones de pesos para poder cumplir con esa situación. A Olmedo no se le ocurrió decir: voy a ir a ayudarle a Name y a Calle porque sí. No. Lógico que tuvo que haber tenido la orden de alguien, de allá arriba por supuesto, del creador de la máquina de los sobornos. Aterrorizado por su seguridad y preocupado porque la fiscalía de Luz Adriana Camargo ha sido lenta y no ha mostrado mayor interés en su testimonio para que se conozca la verdad, Pinilla dejó ver que son muchos más los ministros, congresistas y otros funcionarios involucrados en este escándalo de corrupción. Por eso le pidió a su ex jefe que rompiera el silencio. Abro comillas. Hay más ministros y congresistas involucrados en el tema. Quien puede terminar de dar esta información es otro testigo clave que va a tener este proceso, el mismo doctor Olmedo, porque él sí sabe específicamente muchos detalles. Yo estaba hasta cierto punto, él me daba la instrucción, pero digamos que él tiene detalles precisos de todo. La idea es que él pueda hablar. Yo sé, doctor Olmedo, que si usted me está escuchando, sabe que esto que estoy haciendo no lo hago por hacerle ningún daño a usted, sino porque debemos contarle al país lo que realmente pasaba allí. Y si me está escuchando, doctor Olmedo,
que sé que es así, le digo que rompa su silencio, que diga lo que sabe. No es justo que usted y yo quedemos sacrificados mientras realmente las reformas se terminaban comprando para que fueran aprobadas. Es lo único que puedo decir, sostuvo Pinilla, muy valiente este muchacho. Asimismo, el ex subdirector de la UNGRD señaló: creo que al día de hoy el presidente lo dejó solo, haciendo referencia a Olmedo. Esto lo dijimos aquí, sobre este tema de Petro y la compra de votos de congresistas para que le aprobaran sus reformas. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Torcasa, aquí en el corazón de Sincelejo, Sucre, Colombia. Chao, chao. Hable, Olmedo, hable.